La Ciudad de México de los años 80, una época llena de marginación social y pobreza en sus calles. Fue por aquellos años en la que una banda conocida como Los Panchitos tuvo su mayor prominencia. Un grupo de jóvenes que iban desde los 12 hasta alrededor de los 20 años de edad se dedicaban a delinquir en diferentes puntos de la urbe, volviéndose una de las pandillas más temibles. El atraco a transeúntes, vehículos, tiendas de abasto y camiones era el pan de cada día, junto con el consumo de drogas como la marihuana y el cemento. Habitantes de la colonia, como eran chavos sin oficio ni beneficio, robaban las papitas, camiones de refrescos, camiones de cerveza. No había homicidios ni robos con violencia, asegura un exintegrante de la banda, conocido como El Hacha. Los enfrentamientos con las fuerzas policiales, que siempre resultaban en golpizas y actos de violencia, eran muy comunes. Sin embargo, mucha gente los recuerda como una banda más organizada, que fue parte de secuestros, asesinatos y extorsiones, además de un sinnúmero de actividades delictivas, lo que los llevó a estar en la mira del famoso Arturo Negro Durazo, quien como jefe de policía se enfrentó a los mismos. En la actualidad, algunos exmiembros argumentan que estos delitos de mayor peso eran ejecutados por pseudo panchitos y eran supuestamente ellos los que aterrorizaban los sectores mejor acomodados de la ciudad para desaparecer como banda algunos años después. En la actualidad, los panchitos han tratado de limpiar su nombre a través de la música y con actividades en apoyo de la comunidad, pues algunos han llegado hasta los estratos más altos de la política. Sin embargo, los supuestos crímenes que cometieron le han dado la fama a los panchitos como una de las bandas delictivas más atemorizantes y famosas del siglo pasado. Y hasta cierto punto podríamos decir mejor organizados. Por eso es que traían a la ciudad en jaque. Los panchitos se volvieron famosos a nivel internacional. Están aquí con nosotros varios invitados, es el tema del debate del día de hoy, así que vamos a platicar con todos ellos. Los voy a presentar a nuestros panelistas. Está con nosotros el licenciado en Ciencias Políticas Ernesto Fajardo Lovera, quien es investigador del fenómeno de las bandas juveniles. Él publicó el libro Los Panchitos Atacan de Nuevo. Bienvenido, ¿cómo estamos? Bien, gracias. Bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Está el maestro constitucionalista César Ignacio Aldama Amador. Él es conductor del noticiero vespertino de Canal 14, colabora en la producción de un cortometraje que lleva por título 40 años del fenómeno social de las bandas juveniles. Muchas Bienvenido, gracias. por acá. Sí. Está también con nosotros el licenciado Álvaro Détor Escobar. ¿Está bien dicho? ¿Détor? ¿Sí? Détor Escobar, investigador de las juventudes. También publicaste libros, algunos. Dos libros, he publicado dos libros que aquí los tengo. Perfecto, ahorita vamos a platicar del tema. Francisco Velázquez Solís, exmiembro de bandas juveniles, hoy es director de vinculación en la alcaldía de Álvaro Obregón. Bienvenido, muchísimas gracias de nueva cuenta por estar acá. Está también con nosotros Humberto Morgan Colón, exmiembro de las bandas juveniles y actualmente coordinador de asesores del secretario de Movilidad de la Ciudad de México. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Si les parece, empezamos platicando un poquito de qué eran los panchitos para toda aquella gente que a lo mejor no recuerda bien el tema, contextualizar de alguna manera. Sí, porque ¿Qué era lo que hacían? quisiera comenzar con algo, porque la otra ocasión en la que estuvieron ustedes aquí, de repente nos llegaba esa confusión, porque se hizo una fama de que en todo reclusorio de la Ciudad de México había un panchito. Y decían, no, hombre, es que eso se corría la voz, ¿no? ¿Quieres matar a alguien con los panchitos? Así tal cual se hizo esa fama. Entonces, para aclarar al público de qué se trata, si sí pertenecen a la misma o de qué se trata. Bueno, lo importante sería, primero, agradecer muchísimo este espacio, esta mesa de debate, a todos los panelistas. Segundo, comentarles que el fenómeno de las bandas juveniles, llamado de manera coloquial los panchitos, fue un fenómeno generalizado en la década de los 80 en todos los barrios pobres de la Ciudad de México, en todos los barrios pobres. ¿No eran los que eran originarios de Santa Fe y esa era la banda de los Panchitos? En efecto, nada más que fue generalizado porque en todos los barrios pobres de la ciudad había jóvenes y de hecho los Panchitos, como todo fenómeno social, tiene un antecedente. Ese antecedente fueron las pandillas de los años 70. Los verdugos, los pantanos, los colgados en la zona poniente de la ciudad, los coloniales y otros más. Y en la medida que se acerca la década de los 80, en 1974, nace una primera banda llamado Los Coloniales, que después se convierte en Los Verdugos. Y en 1978 ya formalmente aparecen los Panchitos en las inmediaciones de la colonia 16 de septiembre, la América y la zona de observatorio del poniente de la ciudad.
pero como una lógica de manifestación ante las necesidades de empleo, de recreación. Anarquistas, digamos. Sí, anarquistas en un sentido de ser contestatarios contra el gobierno. Anarquistas de veras, no como lo que ahora se conoce como anarquistas. Muy anarquistas. Porque los de anarquistas de ahora no Traen su tienen celular y ni ¿no? la menor idea. Pero delinquían. Sin duda, nada más que había una gran motivación, y me refiero, espero que se entienda el término, no era primero una lógica de agredir a la sociedad con una visión de lastimarla. Era una intención de primero manifestarte ante un sistema que era un sistema represor permanente. Segundo, que hay que entender un fenómeno importante. Cuando los panchitos empiezan a tener una, digamos, una repercusión social, es que empiezan a tener una relación muy amplia con los porros de la Federación de Estudiantes Politécnicos del Politécnico y también con los porros de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y ahí es cuando nace la BUC, las Bandas Unidas Pero Kids con el entonces, Carlota. si eran una banda que sí hizo daño o no. Sí, Sí y no. delinquían. A ver, Francisco. a ver. Bueno, yo creo que es la cuestión de la violencia y de delinquir. Es una respuesta a la violencia que vivimos en los sectores marginados. Yo creo que no hay peor violencia que la marginación y la pobreza. Y fue una respuesta que se da hacia el Estado, hacia la propiedad privada. Y vivíamos mucho la cuestión de un estado de pertenencia. Si tú vivías en un barrio, tú pertenecías a ese barrio. Era prohibido que se amarraran las chavas de tu barrio. Y tu barrio tenía que ser el más picudo, el más efectivo. Y es como empieza, nos empezamos a reunir y empieza a ver ese conflicto. Defendían a las chavas y el barrio, el Tenemos que hacer terreno, una la pausa comercial, pertenencia. pero seguimos con usted si le parece. Bueno, estamos de regreso en esto que es el debate del día de hoy aquí en A las 9 y otro poquito, platicando de los Panchitos, esta mítica banda que tenía, pues, sí asustada a la capital de la República Mexicana y que se hizo famosa a nivel internacional. Estábamos platicando, ¿delinquían o no? La respuesta es sí, pero no. Pero como respuesta a una. Pero a una situación el social. delinquir es delinquir y no hay justificación. neta, Pero era ¿no? contra el La neta gobierno, no se contra la puede sociedad. negar. O sea que se delinquió, se tuvo que delinquir. O sea, Pero estamos hablando que inclusive mencionaban homicidios, eso es muy grave. bueno, homicidios se siguen dando. Los medios en aquel entonces que fueron los que matizaron mucho la cuestión de homicidios, pero sí existe. El día de hoy sigue existiendo, pero también existe la otra parte. ¿Cuál fue su relación con el Negro Durazo? ¿No fueron ustedes una herramienta para el Negro Durazo para de repente como meter miedo o que fueran ustedes la cortina de humo del negro para decir, estos son los que me están haciendo mitote en la ciudad? Y cuando Se les los quiso distraen utilizar para el de juego, alguna el negro. manera. Es que es muy importante lo que tocan. Las cortinas de humo siempre en el país se han creado para desviar ciertas cosas. En ese momento estábamos viendo miseria y una forma de generar la violencia fue reprimirnos como chavos banda. Dentro de todo eso se da Pretexto. Y la distraerlo creación. con Buen ustedes. pretexto. Y aparte de eso, los panchitos no son propiamente de Santa Fe, son de la Miguel Hidalgo. Y es otro mito que crearon. Tan es así que ahí es una prueba de que son mitos creados por la misma gente que muchas veces no investiga al fondo. Porque cualquier chavo de cualquier barrio era panchito. Se le Cualquier consideraba. barrio, cualquier Ya gente. por estar en Entonces, contra del gobierno, Cualquier buscando- chavo que trae un pantalón de tubo, unos zapatos faros Converse o los pelos parados, ya era panchito. Entonces, por eso es la generación de los panchitos, por eso se volvió un ícono de todos los 80. Los Entonces panchitos tal son vez ícono. ustedes no reconocían a algunos integrantes como los Panchitos, ellos se autonombraban así y eran No. los que cometían los Nos homicidios, autonombraban, ¿o qué? nos decían que éramos panchitos Ya sin por ser verte así panchitos. ya te decían que eres un panchito. O sea, mira, a mediados de los 70 se empiezan a aparecer esos grupos juveniles en sus colonias populares por una necesidad de carencias, ¿sí? Entre ellas espacios, alternativas socioculturales, etcétera. Hostigamiento inclusive en sus mismos hogares por pequeños y por numerosas las familias. Salen y se encuentran en la calle con otros iguales que ellos. Entonces, como yo comento, de manera natural, así como las aves se reúnen en parvadas o los perros en jaurías, así los jóvenes de las colonias populares, de manera natural, se reúnen con los suyos,
con bandas juveniles en las colonias populares. Se crean muchas. Ahorita comentaba, por ejemplo, los Panchitos no son ni los primeros ni los únicos. La banda de los Verdugos este fin de mes celebra su 44 aniversario. La banda de los Panchos acaba de celebrar su 40. ¿Sí? Entonces aparecen demasiadas bandas en las colonias populares de la ciudad, principalmente inician en el poniente, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo, Coajimalpa, etcétera. Resulta que a mí me comentan inclusive los Panchitos, había inclusive bandas más gruesas, más pesadas, violentas inclusive que los mismos Panchos. Me dicen inclusive algunos de los Panchos, cuando nosotros tuvimos ya la oportunidad de afiliarnos con los Salvajes, es cuando tuvimos más renombre y más capacidad de poder salir públicamente. Es ahí en donde también, como dice Álvaro, se desmitifican algunas cosas. El fenómeno surge y empieza a crear problemas, te empieza a ver esta violencia, esta drogadicción, esta pues sí, oportunidad de estar en bola y en bola pues actúas de manera diferente que individualmente, ¿no? Entonces resulta que empieza el caos, como mencionaban hace rato, caos entre las mismas bandas de pelear por lo que sea, porque bailaste con la chava del otro en la tocada, porque le pintarrajeaste el nombre cuando pasaste a la otra colonia, por muchas cosas se peleaba. Y por otro lado viene la represión institucionalizada y también a golpear y a masacrar y a violentar a los mismos chavos. ¿Y por qué se vivieron toda esta represión? Porque, digo, y lo pregunto con todo respeto, pero se repite mucho el caso como en el 68. ¿Por qué terminaron trabajando para el gobierno? No, es al contrario. ¿Qué sucede? Mira, hay un filósofo llamado, se llamó Gilles Deleuze, filósofo francés. Él hizo un análisis muy interesante de la sociedad y él dice que solo hay dos maneras de pertenecer a esta sociedad. Una, cuando te integras a lo que se conoce, a lo que es común para todos, a lo que tiene un código, es decir, a la sociedad. Y hay otra que él llama la máquina de guerra, que es todo aquello que está fuera de ese código, de esa sociedad, o lo destruyen, o lo acaban, o lo matan. En el tema del punk, por ejemplo, fíjense, en los 80s se da un fenómeno muy interesante en España. Por un lado, en la provincia vasca, se generan grupos como Escorbuto con un punk muy fuerte, inaccesibles para el gobierno, y por otro lado en Madrid se da lo llamada movida madrileña. ¿Qué es lo que sucede? Que la movida madrileña se incorpora a la sociedad, vive en la sociedad. Por ejemplo, Alaska, y después Alaska, de ser una de las grandes punquetas, se mete y trabaja en el ámbito pop. Pero por el otro lado, los punquetos como Escorbuto, de esta provincia vasca, Etarra, pues, ¿cómo fueron acabados? A través de lo que después se conoció como el reporte Navajas, en el cual en los barrios más complejos y más difíciles contra el gobierno se empezó a distribuir heroína casi de manera gratuita. ¿Nosotros qué tuvimos que hacer como cualquier Integrarse personal? a la sociedad. Integrarnos a la sociedad. ¿Por qué? Porque hay que entender una cosa muy importante. Todas nuestras familias vienen de provincia. Y al venir de provincia traemos todavía un número muy importante de valores como el trabajo, como la honestidad, como la lealtad. Si bien esas condiciones generaron que este grupo de jóvenes, que además era multitudinario, porque bien nos comentaba César Aldama, en aquel momento, en los 80s, en el censo de los 80s, de cada 10 habitantes de la ciudad, 7 eran jóvenes que tenían entre 12 y 29 años. Imagínense ustedes la capacidad, la potencia, con un fenómeno de un partido y un sistema que venía ya en pique, que era el PRI, que no pudo dar respuesta al empleo, al trabajo, etcétera. Creo que ahí es donde están las verdaderas condiciones. Gobierno, además, ¿no? A ver, por acá, A ver, tenemos que hacer una pausa comercial. pero regresamos con esto, porque es bien interesante la edad de esos jóvenes. Ahorita van a... Perfecto, volvemos. Sí, es muy No le interesante cambie. ese tema, ¿no? Y el debate del día de hoy se quedó pendiente el maestro Sí. César. Sí, sí. Adelante. Mira, a ver, básicamente yo de lo que quiero hablar es de la edad de estos jóvenes. No hay que perder de vista que estamos hablando de chavos de entre 13 y 15 años de edad a finales de los 70. Imagínense cómo era la sociedad en ese momento. Digo, algunos tenemos esa posibilidad, hay quienes son muy jóvenes, ¿no? Para tener tanta imaginación, pero la verdad es que eran chavos de 13 a 15 años que estaban expuestos primero a la pobreza, que ya les hablaron. Se enfrentaban a eso, generaban un shock, se empezaban a juntar, pero después, ¿qué hacemos? Porque aparte eran las barrancas, esta parte alta de la ciudad por donde fue el choque
ayer terrible. Ayer, sí. Bueno, eso fue porque hay unos cerros súper pronunciados y a las laderas de esos cerros hay barrancas. Todo Miguel Hidalgo en la parte poniente y Álvaro Obregón está así, entonces son como hoyos. El joven tenía que buscar salir. Y cuando salía, ¿qué se enfrentaba? Falta de oportunidades, señalamientos por parte de la autoridad que venía de haber reprimido a los jóvenes en 68 y en 71 y que tenía la atención de una parte de la sociedad, pero sobre todo a nivel internacional. Entonces el gobierno no quería más ruido, entonces lo que hacía por un lado era reprimir, bajita la tenaza, como se dice en la banda, poco a poquito, ¿con qué? Con pobreza, con falta de oportunidades, que se queden ahí, que no salgan de sus hoyos. Y cuando empezaron a salir, se encontraron con algo que el propio gobierno toleraba, la actividad de los grupos porriles. Se encuentran, hay un encuentro entre estos grupos organizados que eran parte del Y que el mismo estudiantado. gobierno se aprovechaba Así de es, ellos, los a apoyaba, ellos sí los utilizaban. les servía. Y este modus operandi, vamos a decir, esta tolerancia que había por parte del gobierno para estos grupos que iban a los partidos, que agarraban camiones literalmente con la tolerancia del gobierno, empiezan a acercarse y hay contactos con la juventud pobre, con la juventud que no tenía ninguna posibilidad de salir en camión ni a lo más elemental. Bueno, cuando hay estos contactos, empiezan a acercarse, empieza a haber una especie de reclutamiento, le digo yo, y empiezan a ir juntos. ¿Qué pasa cuando un joven que no tiene ni una sola oportunidad, cuando vive en un hoyo, cuando batalla hasta por lo más esencial, cuando no tiene ni para pantalones, se encuentra con que hay otro grupo de iguales de su misma edad que sumándose van a una pollería y con la tolerancia de las autoridades se pueden robar los pollos rostizados? Pero a ver, eso yo, Bueno, no justifica, ¿no? No, pero explica muy bien, explica muy bien. El ser de Catepec no va a justificar que seas feminicida ahora que están los feminicidas de Catepec, ¿no? Por No, tratarse de pero- una comunidad. O sea, Pero Hay una diferncia importante ahí, ¿eh? pero sí es- Hay una diferencia importante. Perdón, pero puede estar pobre en aquel entonces, y lo que ustedes me digan. habiendo valores en casa, Pero eso la sí, familia, el alcohol, la marihuana Claro. y la música estaban ahí. Y eso lo facilitaba ¿quién? Para que llegara. Sin duda. Pues el mismo gobierno, pero ¿no? yo digo, nosotros no podemos negar que era una actividad delictiva. Pero hay varias atenuantes, incluso si lo ven en el sistema penal. ¿Atenuantes? Sin duda. Pues la primera era las condiciones específicas en las que vivían estos jóvenes. La segunda es que cuando delinquía había un código. Me decía, entraban, se robaban las cosas, pero no lastimaban, como hoy lo hacen. Pero entonces, quienes roban. había que agradecerles No que está, yo no, tengo un amigo que le pusieron una A ver, yo lo que digo es que no podemos Casi me lo negar matan. las condiciones de violencia y de delincuencia. Nada más que también no podemos negar que por una acción de este tipo se magnificaba al claro. mil. Esa es Eso otra sí, cosa. sí, es otra Porque cosa, de eso los sí. millones o de los miles de jóvenes que habíamos en ese momento, no todos nos teníamos esa conducta, ni todos éramos de los panchitos. Hablamos también Eso de hay que una- entenderlo de también. Una cuestión también intelectual, política, que ahorita estábamos hablando fuera del musical. corte. Musical. ¿Funcionó de algo realmente? Porque estamos hablando de de los 70s, de los 80s, y ahorita creo que sigue habiendo esa pobreza, sigue habiendo esa desigualdad. Sí, esa ¿Funcionó? opresión. Mira, hay que recordar la situación que vivíamos en ese entonces. Veníamos del 68, veníamos del 71. Estaba Guerra de Guerrillas, estaba Lucio Cabañas, estaba Genaro Vázquez, estaba el rompimiento de la sociedad, hijos contra padres. O sea, se da una revolución interna en las situaciones de ese momento. Social. Y es la cuestión del estado de pertenencia. Y así como atracamos, así como nos peleamos, así como los medios hicieron, había estudiantes, hay gente que es profesionista, que en ese entonces tenía 17, 18 años. Ahora es profesionista, es productiva, son padres de familia. Y el día de hoy, posiblemente esos barrios ya no está la situación misma que vivíamos económicamente, pero adentro se vive alcoholismo. Se vive drogadicción, se vive violencia entonces familiar, Pero la y se suerte que vive falta tuvieron de ustedes fue que oportunidades. no les tocara lo de los 43, por ejemplo, que los desaparecieron. Bueno, eso es una mentira. Y déjame decirte ¿Qué por qué. mentira? Que no hayamos tenido desaparecidos. Seguro que Tuvimos sí. muchísimos La desaparecidos diferencia era las redes por sociales, el tema la diferencia. de precisamente. Y a tu pregunta, quiero ir a tu pregunta que se quedó en el aire. ¿Qué pasó con Arturo Durazo Moreno? Arturo Durazo Moreno, y a mí me lo comentó José Luis Moreno el Hacha, se acercó para pedirles que engrosaran esas filas para meter miedo a los delincuentes y a la propia sociedad. Cuando se negaron los panchitos con el hacha, ¿qué es lo que sucedió?
hubo una persecución mayor. De hecho, a él lo metieron a la cárcel por no acceder a esta actitud hostil, negativa, espantosa del Negro Durazo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacía el Negro Durazo? Para mantener los niveles de violencia y delincuencia establecidos, tenía una gran relación, una gran red con todos los maleantes de la ciudad. Entonces les decía, ahora vas tú, ahora vas tú, ahora bájale acá, ahora Creaba enemigos Nada más sociales. les digo creaba que- enemigos sociales. Pero déjame decirte que por lo menos nosotros tenemos de los desaparecidos, Muertos. que algunos aparecieron, bueno, en el río Tula y otros no, por lo menos 30 los jóvenes de desaparecidos esa de época. Tula eran Están parte diciendo de que los- era eran también parte el de los gobierno. panchitos. Por su- era la pues policía. era Durazo. Y nada más les digo y era la que DIP. Durazo hay uno en el actual gabinete en el que va a entrar. Entiendo y que no son tiene familia. nada que ver, pero además ese No, Durazo... También algo muy Todos los importante. Durazos son de Échale. Sonora. Mucha banda, Sí, son de allá, pero no son mucha familiares. banda apareció en las Yo creo barrancas que muerta un por los error mismos que- policías. Yo creo que un error desde El un policía nos principio. mataba a nosotros, nos barrancaba, nos aventaban a las barrancas y de repente decían, es que encontraban uno en la barranca. Y no, era porque la misma policía nos había torturado y por no soltar cosas nos Se lo mataban echaba a porque la nos barranca. querían cargar un muertito. Volvemos para- contigo. Vamos a la pausa, Sí. regresamos con más de los regreso, con más del debate, pero bueno, nos quedó ahí una pregunta como que faltó un tanto de Redondear la responder, de respuesta. redondear exactamente. Resulta que teníamos que agradecerles, sí se metían a robar a nuestras casas, sí se llevaban las cosas, pero teníamos que agradecerles porque no nos quitaban la vida o porque no nos golpeaban. Era así la situación. Yo creo que desde un principio el compañero está generalizando situaciones que de violencia, que de maltrato hacia la sociedad de parte de los jóvenes, y creo que no, porque los mismos medios generalizaron y crearon a los panchitos. Les voy a decir por qué. Yo les decía que había muchas bandas con diferentes nombres, unas antes y otras después de Panchitos. ¿Y por qué Panchitos? Resulta, Panchitos igual hay como 5 versiones. Si hay tiempo, ahorita yo les comento. No, ya. Entonces, resulta que hay diferentes bandas. Y resulta la relación ahorita que se manejaba con Politécnico, con UNAM, por la cuestión de los partidos americanos, de hacer más grande la porra, ¿no? Y llevar banda. ¿Y con CCA? Esta relación que se da de los jóvenes que no son estudiantes y que se relacionan con la porra, que es estudiante, pues le da la visión al joven de la colonia popular. Dice, sí, bueno, si siendo estudiantes puedo ir a trocar y puedo ir al partido de americano, ¿por qué siendo no estudiante y estando en mi colonia no puedo hacer lo mismo? Y es cuando empieza a moverse también de esa manera delictiva, si tú quieres, ¿no? Pero hay una situación, cuando empieza a ver los análisis en los medios, resulta que en una mesa de debate así con Jacobo Saludowski se dice, bueno, ¿y cuántos panchitos hay en la ciudad? ¿Por qué atemorizan tanto? Pues porque los mismos medios le pusieron la etiqueta de panchito a todos, A todo aquel que todos parezca que físicamente parecía, sea o no que pandillero. vestía chamarra Pero de piel, que ¿fue traía por una pantalón de cuestión nada más mezclilla. de moda o fue porque a Lo lo seguían mejor a ustedes con la moda. era una cosa directa No, contra no, ustedes? inclusive las mismas bandas se diferenciaban hasta en su vestimenta. Si se expandió más tanto esta idea a partir de la película de Guerreros, fue otra cosa, porque inclusive hasta fue la película de Pero Guerreros los después. Panchitos acá. Los panchitos igual después tuvieron otro tipo jefe Maya. de evolución, ¿no? Inclusive hasta se denominaron, inclusive después FBI, Banda Francisco Infernal, o Sex Panchitos Pong, ¿no? Por cuestión de Sex Pistols. Pero entonces la culpa la tuvo los medios de comunicación, los comunicadores. Magnificaron, a ver, magnificaron. Cuando nosotros decíamos que, porque hicimos una investigación en Álvaro Obregón y detectamos alrededor de 150 bandas en 180 colonias, dijimos entonces, pues son alrededor de Y con 10,000 distintos nombres. Claro. Y entonces cuando comentamos esto, dijo Jacobo, dice, oye, 10,000 por delegación, entonces estamos hablando de 100,000 100,000 mínimo panchitos. en la ciudad, 100,000 panchitos, exactamente. Pero también, pero Así también, fue. pero también no se habla de Los las panchitos cosas. fue una volada. Sí, no se hablan de las cosas buenas Hicieron que también teatro, hicieron los panchitos, hicieron porque música. nada más se ve lo malo. claro, A mí como, también. contemporáneo, los panchitos, porque sí, cuando yo estaba chavo, entre los 14 o 17 años, por ahí se sonaba mucho de los panchitos. Sí, claro. No había redes sociales, no existían. Entonces, la información que nos llegaba a nosotros, a mis cuates de la colonia, era de que existía una banda poderosa y nos decían que era Que por Tacubaya. atemorizaba. Sí, Exacto. atemorizaba, pero al mismo tiempo creó un fenómeno en mis amigos y eso que éramos niñitos ahí, ya sabes. Sí, era de que era temor, Eran pero como- era como admiración. Alex Lora. Era admiración. O sea, nosotros queríamos ser pues los líderes, si no de la colonia, cuando menos de la cuadra. Y entonces empezó en nosotros
así a formarse como que una alianza, porque no nos pusimos de nombre Panchito, nosotros ya teníamos hasta otro nombre, pero queríamos ser como los Panchitos, pero al mismo tiempo les teníamos miedo. Si alguien decía, tenemos que ir a tal lugar y atravesar por Tacubaya, decías, no, lo que sí, pero era, no, me refiero a la, no me refiero que nosotros o que mis amigos o que nosotros los fresitas fuéramos lo que ellos causaron en el resto de la población de esta edad. Es que fue un fenómeno de imitación, eso es muy importante. Exacto, fue la Quienes imitación. propiciaron ese fenómeno de imitación de otros jóvenes que siendo de otros territorios, de otras colonias con otros nombres y después se pusieron panchitos, fue el fenómeno de imitación, de crear una nube muy grande para decir que los panchitos eran 100,000 o 1,000,000. Y también causar miedo como ellos. Traer el prestigio de ellos a nosotros. En efecto, ese fue otro fenómeno. Entonces, ¿cuál prestigio? pero bueno, vamos a la parte. No, pero el prestigio. Yo no, o sea, más delinquir. Pero decir yo soy como ellos, entonces los vecinos decían, no, y me da miedo. Sí, pero tienen algo que ver muy importante. A ver, si somos realistas, el rock mexicano lo sostuvo la banda. Sí. La banda sostuvo el rock mexicano, que después explotó con el rock en tu idioma. Hicimos obras de teatro. Claro. Hicimos obras de teatro. ¿En qué momento deciden Desde el 80, 81 hicimos obras de teatro. Aquí traigo todos los documentos. Este es un libreto de la obra de teatro, se llama La Rosa de los Cuatro Vientos. Que aquí está lo hacíamos, la propaganda la hacíamos porque no teníamos con qué hacerlo. No, aquí está todo lo que hacíamos, las fotografías, invitábamos. Entonces nosotros teníamos redes sociales, pero sí teníamos algo muy importante. Las cartas eran nuestro medio de comunicación. Nosotros escribíamos poesía, música. Entonces, había un eslogan que decíamos: las paredes son el medio y el spray es nuestra voz. Sí. Esa era nuestra manifestación. Si ustedes se dan cuenta, si tenemos cultura, eso fue lo que nos ayudó también a sobrevivir en medio de la droga, que nos impulsaron. Eso fue algo muy importante. A mí sí me gustaría hablar. La verdadera raíz que existía en ese momento es que los marginados, los lumpes proletarios, nos estábamos organizando. Y el día de hoy, por lo que estabas comentando, no éramos hordas, no éramos gente que estaba destruyendo. El día, en estos momentos, había familias, había gente que estudiaba, pero ya nos estábamos organizando. Y además, ya estábamos organizando el tequio en las zonas marginadas. Es que esa es la cuestión. Nada más para zanjar esta parte de la delincuencia, a ver, que quede clarito. En esos tiempos, quien delinquió y también quien no delinquió estuvo en la cárcel. Pagaron esos supuestos delitos, que en su mayoría fueron menores. Y hay gente todavía en la cárcel sin explicación de esa misma banda, que llevan en algunos casos más de 20 años. Entonces, eso hay que dejarlo de lado. Hay gente que trascendió, que produjo, que se organizó. A ver, estos señores que están aquí fueron capaces de sentar como nadie, al recientemente reaparecido Carlos Salinas de Gortari. ¿Para qué? Para que le respondiera a los jóvenes de su tiempo e hiciera cosas productivas. Ellos son los autores de la política juvenil en México. Muchísimas gracias, maestro. Se nos acabó el tiempo, la verdad. Ay, 3 segmentos se fueron. Faltan 3 horas. Una segunda parte de debate. Continuará. Vamos a llamar Panchitos Special. Viernes. Regresamos con más de las 9 y otro poquito. Usted no le cambia.